Entonces, bienvenidos al webinar de hoy día. La sesión que tenemos hoy día es justamente de poder explorar las competencias del futuro, ¿no? Vamos a explorar en esta sesión justamente cómo llegamos a hacernos esta pregunta y dos, por qué creemos que es relevante respondernos a esta pregunta hoy día. Sí, en resumen, ¿cómo llegamos a esta pregunta? Todo nace nace el Gen AI en concreto y cómo eso cambia el mundo, ¿no? Y eso pasa fuertemente, sobre todo creo el año pasado diría. Ya había comenzado el Gen AI antes, sin embargo, como ya llegar a los niveles a los que está llegando hoy día, recién el punch ha sido el año pasado diría, ¿no? El 2025. Y eso me llevó a varias reflexiones personales, ¿no? Y en concreto, la reflexión parte de lo siguiente, ¿no? Uno, el Yin y Yang y el cambio que está teniendo en el mundo es solo un ejemplo de la magnitud de los cambios que vienen en el futuro y del impacto que estos pueden tener en la vida de los ciudadanos y los colaboradores y las empresas en general, ¿no? Creo que el Gen AI simplemente es un ejemplo de, ¿no? Y por ende, digamos, hay dos razones grandes de por qué tenemos que prepararnos para el futuro, ¿no? Uno, para afrontar la cantidad de cambios acelerados que van a aparecer y la complejidad que eso trae. Y dos, para hacer frente también a lo que ya Gen AI tiene un impacto hoy en día, ¿no? En el futuro del trabajo en concreto para nosotros. ¿Y por qué para mí eso es relevante personalmente, no? Yo tengo una niña de 3 años y una de las cosas que me ponía a pensar, de las tantas que pienso, digamos, respecto al futuro, es dónde le pongo a estudiar, porque claramente la forma en que me enseñaron a mí, al menos, yo la siento como que poco, tal vez útil para los desafíos que hoy día tenemos, ¿no? Y en ese sentido me quedo pensando, ¿qué es eso que debemos enfocarnos a enseñar a los niños del futuro, de modo que eso sea lo más relevante a desarrollar y que no pierda vigencia, porque la tecnología está avanzando a una velocidad tan alta que eso nos va como sobrepasar, ¿no? En concreto. Y en ese sentido, esta pregunta, como me la hacía, ¿no? Para comenzar, la educación tradicional está lista para abordar las necesidades y cambios del futuro. Y bueno, cuando uno se hace una pregunta, justo TikTok se hace cargo de respondértela con el siguiente TikTok que te aparece. Eso me pasó a mí. Y bueno, esto fue como la respuesta que obtuve. Este fue el video que me llegó. I am done with the shortcuts! You think a robot can do your thinking for you? You think you can just paste the question into ChatGPT and call it learning? This is what I think. I am sick of grading essays that sound like they were written by a polite robot with a thesaurus. Stop using ChatGPT. It is lazy, it is dishonest, and it is a guaranteed way to fail this class. I can tell which of you use ChatGPT. I'm gonna pass your resume to McDonald's. Oh my God. Y en ese sentido, claro, por un momento me dio risa, ¿no? Este video, ¿no? Que ves a profesores prácticamente reaccionando mal a cómo todos usan ChatGPT, como que no esperaran que eso pasara para comenzar, ¿no? Y dos, exigiéndole a los chicos que dejen de hacerlo. Entonces, como me ponía a pensar qué pasaría si mi hija estuviera en la universidad ahorita y sus profesores reaccionarían así. ¿Cómo reaccionaría yo? Me preguntaba. Y lo que me ponía a pensar es que me pararía, iría a la universidad, hablaría con esos profesores y seguramente les reclamaría para comenzar porque no están entendiendo lo que está pasando, ¿no? Y no están entendiendo que los que tienen que cambiar son ellos, ¿no? Los que tienen que cambiar en cómo debemos repensar lo que hay que educar a los chicos sabiendo de que la tecnología avanza a una velocidad inmensa, ¿no? Este, y tenemos que reformular qué es eso que tenemos que enseñar a los chicos, a los jóvenes, a los colaboradores en general,
tiene que ser repensado, ¿no? Con la velocidad de cambios que viene, ¿no? Y si eso pasa en el mundo educativo, bueno, la siguiente pregunta a hacernos es, ¿y, y, y qué pasa con las organizaciones? ¿Estamos, estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿No? Entonces, a partir de eso, es que llego a hacerme esta pregunta y me pongo a pensar que hay dos cosas principales por las cuales tenemos que estar listos para el futuro, ¿no? Uno, la aceleración de cambios y complejidad que viene, incrementa y es no solamente que incrementa, sino que incrementa exponencialmente. El GenAI simplemente es un ejemplo de, ¿sí? Y en ese sentido me ponía a pensar qué fuentes de conocimientos tenemos a la disposición, digamos, hoy día que nos pueden servir para aprender a manejar esa alta nivel de complejidad y de cambios para que las personas sean más capaces de abordar cambios a ese nivel de complejidad, teniendo una competencia de poder abordarlas y dos, estar como propensos a estar tranquilos con la complejidad. Porque lo normal es al revés, lo normal es que la gente esté tranquila cuando está en el status quo, cuando hay un hábito, etcétera. La verdad es que eso ya no va a pasar. La verdad es que cada vez el ritmo de cambios va a ser más acelerado y la exigencia de cambios va a ser más alta. Entonces, la gente tiene que estar dispuesta a estar al frente de ese tipo de cambios cada vez más rápidos y cada vez más exigentes. Entonces, me ponía a pensar qué fuentes de conocimientos podemos tomar para poder abordarlos. Uno es justamente pensamiento sistémico. Y en ese sentido, uno de los referentes de pensamiento sistémico se llama Peter Senge. Peter Senge tiene un libro muy famoso que se llama La Quinta Disciplina. Y en la quinta disciplina, básicamente lo que aborda es que ¿cuáles son esas 5 competencias que las organizaciones de aprendizaje, que es así como le llama, esas que pueden navegar la complejidad y por ende tienen alta capacidad de adaptarse y de aprender súper rápido para abordar los desafíos? ¿Cuáles son esas 5 competencias? De hecho, la quinta, por eso se llama la quinta disciplina, la quinta disciplina es pensamiento sistémico, pero hay 5 disciplinas que ellos mencionan. ¿Sí? La segunda fuente que utilicé para hacer esta investigación es Inner Development Goals. Inner Development Goals es un grupo, digamos, de científicos que en concreto se juntaron para pensar cuáles son esas competencias que tienen que desarrollar los humanos para poder afrontar los desafíos a nivel de sociedad y del mundo más complejos que hay, ¿no? No sé si todos saben qué son las ODS. Las ODS es básicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nacen en las Naciones Unidas, que ponen en la mesa cuáles son las cosas que tenemos que resolver como países en el mundo, ¿no? Que nos importa como subsistir y ser sostenibles en el tiempo más allá de una sola generación. Y en ese sentido, hay objetivos, hay metas, cada uno de los países tiene esos objetivos, hay empresas que reportan justamente sus avances respecto a eso. Y sin embargo, no hemos tenido éxito, ¿no? De hecho, esta última versión del ODS es una segunda iteración. En el mundo ya ha habido una primera que largamente fracasó, ¿no? Y claramente este tipo de desafíos de escala mundial, ¿no? Que estamos hablando de cómo resolver la pobreza en el mundo, etcétera, son de los desafíos más complejos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, estos científicos que se unen para reflexionar de por qué no está funcionando es que se dan cuenta de que más allá de ser un desafío técnico, de tener la tecnología y la ciencia para poder resolver este tipo de desafíos, tenemos que desarrollar como humanos la capacidad de colaborar, de pensar más allá de forma individual, de desarrollar competencias individuales que nos permitan colaborar como uno solo, como una sociedad más grande, ¿no? Pensar en más grande. Eso se volcó en un modelo que se llama Inner Development Goals. Hay una conferencia en Ámsterdam, si no me equivoco,
ya hace más de 3 años, que reúne a múltiples científicos, líderes del mundo, enfocados a cómo ayudamos a más líderes a desarrollar estas competencias. Ese es Engineer Development Goals. Esa es la segunda fuente. La tercera fuente es Viktor Frankl. No sé si todos habrán leído este libro. Yo lo leí en la maestría. Se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Viktor Frankl, ¿quién es? Es un psicólogo que estuvo tal vez en la época histórica más desafiante, más caótica, más todo, ¿no? Que la historia humana puede haber vivido, que es justamente la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración y siendo psicólogo no podía dejar de analizar a las personas y notar un patrón, ¿no? Notar el patrón de que había algo que hacía que algunas de las personas que estaban ahí presentes mueran y otras sobrevivan. Para ambos, para todos, era igual de caótico la situación. Estábamos hablando de, en todo momento podía dejar de existir, ¿no? Y claramente ese es uno de los entornos más complejos que un humano puede vivir, ¿no? Y en su research, digamos, en su libro en todo caso, lo que él expone es que ese común denominador entre la gente que podía sobrevivir ese entorno tan caótico, tan complejo, era justamente personas que tenían un propósito más allá de eso que estaba pasando, ¿no? Ese padre de familia que estaba ahí y sabía que tenía que sobrepasar eso porque tenía que encontrar a su hija. O ese esposo que no tenía cómo contactar a su esposa y se decía a sí mismo que tenía que sobrepasar eso para encontrar a su esposa. O ese profesor que dedicó toda su vida a formar generaciones nuevas y al vivir todo esto se decía que tenía que sobrevivir para hacerse cargo de enseñar a la próxima generación para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Entonces eran personas que habían encontrado un propósito más grande que les hacía afrontar eh, todo esto que estaba pasando, ¿no? La cuarta fuente es de Nassim Nicholas. Este concepto de antifragilidad recién lo escuché hace un par de años en un viaje al MIT y en el MIT, en el curso de emprendimiento, justamente hablan de esto, ¿ya? Como una característica súper grande entre los emprendedores más exitosos. ¿Qué es la antifragilidad? Es en concreto la capacidad de ante en un entorno incierto, altamente incierto, igual estar con la disposición de meterte a la ola porque sabes que lo que va a salir de ahí va a ser mucho más grande, vas a salir más fuerte, ¿no? Eh, Hemos escuchado a lo largo de la maestría que llevé, muchos casos de emprendedores y algunos son alucinantes, ¿no? Gente que, claro, en todo este proceso de funding con los inversores, digamos, es como que te ponen un objetivo, te dan platas, te financian, etcétera, pero tienes claramente un objetivo, ¿no? Y el deadline es cuánto es esa inversión de plata que te han dado. Ese es el tope, digamos, de lo que te pueden dar hasta que hayas probado que tienes resultados, digamos, ¿no? Y hayas logrado la meta que te están exigiendo para la siguiente ronda. Entonces, hay muchos que claramente en toda esa navegación, porque los modelos de negocio de emprendedores así a nivel mundo son claramente súper inciertos, cosas que nunca se han probado, cosas que nunca se han desplegado como productos, como servicios. Hay alta incertidumbre en esa ejecución de probar qué es eso que hace fit al mercado, qué es eso que funciona más como propuesta de valor, cuál es el segmento correcto, etcétera, ¿no? Toda la estrategia alrededor del producto que se está armando. Y claramente hay mucha incertidumbre en ese contexto y dos, mucha incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con ellos como empresa, digamos, ¿no? Sabemos por estadísticas que de todos los emprendimientos que nacen, solo muy pocos son los que van a tener éxito y van a subsistir de, de punto de partida. Entonces, eso hace mucho más complejo incluso ese contexto, ¿no? Y de las historias que escuchamos de emprendedores es como que se le están jugando todo por el todo, ¿no? Y hasta el último mes y hasta el último día están como jugándosela
y a veces incluso llegan a poner plata de la suya, digamos, para enchufarle un mes más de ejecución a ese proyecto, a esa iniciativa, y justo, ¡pum!, en el último día, en el último mes adicional que inyectaron plata, la rompen, digamos, ¿no? Y eso engancha más y vuelven a la siguiente ronda y continúan. Entonces, pero es claramente es un roller coaster de emoción completo, ¿no? Y personalmente me ponía a pensar si yo haría eso y me parecía demasiado desafiante, ¿no? Personalmente. Eso es antifragilidad, ¿no? Es mucho más allá de resiliencia, si se dan cuenta, ¿no? Porque la resiliencia es simplemente la capacidad de yo armé mi castillo, ¿no? Y si cae una ola, no se tumba todo, pues se tumbará de repente 50% máximo, ¿no? Eso es resiliencia. La antifragilidad es la capacidad y dos, la esperanza de que no solamente voy a sobrevivir a la ola, sino que tengo mi castillo, viene la ola y lo que va a hacer la ola es que en vez de sacar un castillo con la mitad, voy a tener el doble de castillo, va a crecer ese castillo a partir de esa ola que está llegando. Eso es antifragilidad. Segundo punto de por qué es importante pensar cuáles son las competencias del futuro. Como decimos, el futuro del trabajo ya cambió con la llegada del GenAI, ¿no? De hecho, el World Economic Forum lanzó un reporte de los trabajos del futuro en el 2025. Y ahí claramente como lanza como su predicción de cuáles son los trabajos del futuro para el 2030, a partir de los cuales uno puede extrapolar, ok, si estos son los trabajos del futuro, ¿cuáles son las competencias que son relevantes entonces construir hoy día, ¿no? Y sexto, el MIT también se hizo esta pregunta claramente, ¿no? Porque ellos son los más referentes de ingeniería, de matemáticas, etcétera, en el mundo. Y una de las preguntas que se hacían cuando llegó el GenAI es, ¿deberíamos enseñar ingeniería? Imagínense a ese nivel, ¿no? El MIT haciéndose la pregunta de, ¿deberíamos seguir enseñando ingeniería? No, no estamos hablando del corto plazo, ¿no? Sino en el largo plazo, ¿no? Estamos hablando de que claramente decisiones de cálculos de, por ejemplo, ingeniería civil, de cuánto debería tener de resistencia a los materiales, etcétera, para que no se caiga el edificio, etcétera. Digamos, todo ese tipo de cálculos claramente los va a poder hacer mucho más rápido, mucho más eficiente, sin cero errores, etcétera, la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, claro, la pregunta es, deberíamos seguir enseñando ingeniería, ¿no? Si esa pregunta se está haciendo el MIT, nos podemos hacer la misma pregunta con cualquier otra profesión, claramente, ¿no? Entonces, el, el futuro va a claramente cambiar mucho de la mecánica de las carreras que conocemos hoy día. Y dos, la pregunta que se hacía el MIT en respuesta a eso es, entonces, si eso va a pasar, ¿qué competencias debemos enfocarnos a desarrollar? Y a partir de eso esbozó 5 dimensiones de competencias que son puramente humanos, que consideran que ninguna tecnología, ninguna computadora, ningún GenAI va a poder reemplazar y que son plenamente importantes en el éxito empresarial, personal, etc. Esas son las 6 fuentes que utilizamos en concreto. Y a partir de eso, obtuve una lista larga de 120 competencias, sacándole de las 6 fuentes que comenté. A partir de eso comencé a integrarlas, ver duplicidades, etcétera, y logré integrarlas en 12 competencias que son lo que vamos a ver a continuación. Adicionalmente a eso, quería compartirles que nos acompañan en esta sesión dos amigos especiales míos, Carlos, consultor de transformación digital, y Janet Peñaranda, socio de portafolio de tecnología. Ambos nos conocemos en diferentes situaciones, en diferentes empresas antes. Estoy muy contento de que nos puedan acompañar. Para mí al menos es súper diferente, digamos, estar hablando solito ahí a la computadora versus estar acompañado y conversar. Entonces, vamos a hacer esta exploración de 12 competencias. Vamos a tener
dos paradas, ¿no? Vamos a ir como las primeras 6 competencias primero. Vamos a reflexionar y conversar con Janet y Carlos sobre esas primeras 6. Luego vamos a abordar las últimas 6 faltantes y hacemos una reflexión de cierre. Y al último de la sesión, como prometimos, al lanzar las 12 competencias, vamos a compartir una forma en que puede llegarle el autoassessment a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Entonces, estas 12 competencias, que es el resultado de esta investigación que me puse a hacer, las he agrupado en 3 como scopes, digamos, o ámbitos donde pueden ser usados. Las resumo así. Hay competencias que son individuales, en el sentido de que si las desarrollamos ya tenemos beneficios para nosotros mismos inclusive, ¿no? Independientemente si estamos en un equipo, una organización, lo que fuera, ya es de beneficio propio, ¿sí? El desarrollar estas competencias. Estas son las competencias individuales. Las competencias que menciono como colectivas son esas que aparecen cuando estamos afrontando desafíos que claramente no es suficiente con una sola persona, que nos invita a colaborar como personas con muchas más personas y por ende tenemos que ser capaces de poder trabajar de forma colectiva con otros, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son esas competencias que son relevantes para poder hacer eso de forma efectiva? Y tercero, las competencias organizacionales, que en suma a las competencias individuales, a las colectivas, son esas que en un entorno organizacional nos pueden acelerar en el éxito organizacional desde el punto de vista más como de resultados, de procesos, etcétera. Entonces vamos a comenzar con las 6 primeras, son las competencias individuales. La primera es esta que ya mencionábamos, el término de antifragilidad. Es esta capacidad justamente de afrontar la adversidad y verlo como una oportunidad, digamos, ¿no? Y a partir de eso, afrontarlo y tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y maximizar y capitalizar ese aprendizaje y justamente salir más fuerte, deliberadamente salir más fuerte de esa situación, ¿no? Por convicción, por decisión, por acción, ¿no? Claramente para poder hacer eso hay una competencia que está interna a esa, que es esperanza, ¿no? De hecho, acá van a ver que hay algunas palabras que voy a resaltar y poner en negrita en color verde. En esta ocasión para el primero es hope, esperanza. Entonces, ¿por qué la resalto? En el estudio del MIT que les comenté hace un rato, esta es una de las competencias que el MIT dice que son competencias puramente humanas, en el sentido de que no hay algo que pueda reemplazar eso, la máquina, ¿no? ¿Qué es la esperanza en este sentido? La esperanza, por ejemplo, en un entorno de toma de decisiones vas a tener N alternativas, N caminos que tomar, ¿no? Cada uno de esos tendrá probabilidades de éxito. Si eso se lo delegas a una computadora, ¿qué camino va a tomar? Claramente el que tiene más probabilidad de éxito. Esos que tengan baja probabilidad de éxito no las va a tomar, no las va a considerar, ¿no? Y sin embargo, la capacidad humana de la esperanza es esa que nos permite tomar caminos improbables, ¿no? Caminos con baja probabilidad de éxito y aún así tomarlas porque es el camino correcto, porque es el camino que decimos que es el que vale la pena tomar, ¿no? Y el solo hecho de tomar esa esperanza es eso que hace que se abran posibilidades donde no las había, ¿sí? Entonces, en la historia humana, esa capacidad de tener esperanza es lo que ha cambiado el rumbo de la historia en múltiples ocasiones. Eso es antifragilidad. El segundo es learning mindset. Es esta capacidad sostenida de justamente tener apertura consciente, de entender que hay múltiples perspectivas y ser consciente de querer explorarlas, ¿no? Es fácil, digamos, pensar y querer co-crear con otros que piensan parecido, ¿no? Pero lo difícil, lo desafiante es cuando hay perspectivas opuestas a la nuestra, ¿no? Alguien con learning mindset va a ser consciente
de que de repente esa perspectiva opuesta le generan triggers, ¿no? Que le pueden sonar mal, que le puede sonar lo incorrecto, porque su modelo mental le dice que esto es lo correcto y eso le suena opuesto, ¿no? Y sin embargo, si tiene realmente la apertura de aprendizaje, va a estar dispuesto a poner en la mesa esa conversación y va a estar dispuesto a colaborar y ver ese otro punto de vista, ¿no? Ese punto de vista que no es tan cómodo, ¿no? Y también va a ser esa persona que conscientemente va a buscar ayuda para ver sus puntos ciegos, ¿no? Va a pedir conscientemente feedback, va conscientemente notar sus límites y por ende eso requiere mucha humildad personal. Tercero, Inner Compass. Inner Compass en español significa brújula interna. Entonces, esa brújula interna, ¿qué significa? Es la capacidad de decisión respecto a las acciones que estamos tomando en el día a día, porque está alineado a nuestro propósito personal, nuestros valores, y por ende, en el día a día vamos a tener que hacer juicios de valor de qué es eso que hace sentido hacer y qué es eso que hace sentido o no hacer, más allá de lo meramente laboral, ¿no? Porque lo laboral te va a decir hay que hacer esto, el proceso te va a decir hay que hacer esto, ¿no? Pero más allá de eso, hay momentos de la vida que podemos ya catalogar como dilemas. ¿Qué son los dilemas? Esos momentos donde hay decisiones donde no hay realmente una mejor decisión que otra y en donde en ambos escenarios hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden, ¿no? Y entonces en esos tipos de situaciones complejas de tomar decisiones en dilemas existenciales, ¿no? Justamente, ¿cuál es la decisión correcta? ¿No? Si se lo pides a un Gen AI, claro, va a tomar la decisión en como se le entrenó, digamos, ¿no? Que va a tratar de replicar el juicio con el que lo programaron en concreto, ¿no? Pero la decisión humana enteramente de qué es lo correcto, qué es lo ético, etcétera, es un constructo humano, ¿no? Es meramente humano, ¿no? El definir qué es eso que vale la pena hacer es algo meramente humano. Por eso también está resaltado en negrita. ¿Sí? Ese inner compass, ¿no? Que estamos diciendo que es como tu brújula personal que tomas en el día a día para tomar decisiones, es algo que pasa interna, para comenzar, ¿no? Pero también tiene esta otra arista que es como la orientación en el largo plazo, ¿no? La orientación en el largo plazo es poder transmitir, poder poner en palabras ese porqué que guía, que da dirección, que determina la energía y las decisiones que tomamos en el largo plazo, ¿no? Y una vez que podemos como transmitirlo como una visión coherente, que puedo a partir de eso compartirlo con otros, es eso que traduce en prioridades, en trade-off, en métricas claras, que nos permiten mantener foco a pesar de las presiones en el corto, ¿no? Entonces, esa orientación largo plazo implica poder articular ese porqué, poder compartirlo y cómo eso orienta, a final de cuentas, las decisiones en el largo plazo. ¿Sí? Skin in the game. Skin in the game en concreto es esa capacidad de ser protagonistas de lo que nos pasa, ¿no? Ser protagonistas en lo que nos pasa significa que, claro, en un entorno complejo, caótico, vamos a estar muy tentados a ponerle excusas a las cosas, ¿no? Es decir, es que lo que pasa es que afuera está pasando tal cosa, ¿no? O el entorno está muy complejo y que China llegó y entonces, etcétera, ¿no? Y sin embargo, claro, skin in the game significa reconocer que la complejidad es una realidad, ¿no? Y por ende, si nos paramos a analizar todas las variables, etcétera, y tratar de mitigar todos los riesgos por completo, nunca accionaríamos, ¿no? Entonces, es ese skin in the game significa ser proactivo, no esperar a tener resuelto todo, saber que somos conscientes de que hay complejidad, hacer nuestro mejor esfuerzo de poder hacer análisis bajo las mejores hipótesis que podamos tener en ese instante, ¿no? Y tomar decisión, accionar, porque en un entorno complejo la única forma de aprender de la complejidad es
dar un paso. Al dar un paso puedes aprender cuál es el camino correcto y no necesariamente también tienes que hacerlo en un one shot. Puedes tener modos de mitigar los riesgos de forma corta, ¿no? Y dos, ser accountable de las decisiones y acciones que estás tomando, ¿no? En concreto, eso es lo que construye confianza, acelera el aprendizaje, ¿no? O sea, el tomar acción es en concreto lo que estamos hablando aquí. Sexto, la capacidad de problem solving. Y acá quiero como que desgranar el proceso de problem solving en dos etapas, ¿no? El primer gran desafío de resolver un problema es decidir qué problema vale la pena resolver siquiera, ¿sí? Antes de pensar cuáles son las alternativas de solución que podemos plantear para resolverlo, ¿sí? Entonces, en esa medida, en cualquier ejercicio de problem solving, el primer gran trabajo que tenemos que hacer como humanos, digamos, es poder conversar con otros, entendernos con otros de cuál es el problema real que debemos resolver y cuáles son las palancas más importantes que vale la pena accionar, pensando en factibilidad, pensando en valor, etcétera, ¿no? Entonces, ese entendimiento es muy relevante hacerlo antes de poner en el prompt de ChatGPT qué opciones para implementar tal cosa pueda hacer, ¿no? Porque la parte de pensar en qué soluciones podemos hacer para resolver un problema, eso es lo que yo siento que con la tecnología, con el GenAI, etcétera, va a estar súper acelerado, digamos, ¿no? Esa exploración de, ya, ok, hagamos brainstorm de qué podemos hacer para resolver este problema. Eso es lo que siento que con la tecnología va a estar hartamente acelerado. Pero el decidir como humanos cuál es el problema primero que hay que poner en la mesa y resolver primero, ese es un ejercicio que como personas tenemos que explorar juntos y decidir cuál es el que vale la pena explorar primero, ¿no? Entonces la capacidad de entender un problema, reformularlo para hacerlo simple, la capacidad analítica de poder como desgranar ese problema en sus partes, el pensamiento crítico para evaluar la evidencia alrededor de las acciones que estamos tomando, para no asumir que se está resolviendo, para usar pensamiento crítico en forma de hipótesis, ¿no? Que nos permitan medir si estamos resolviendo el problema real o no. Así como la capacidad creativa, ¿no? Para poder encontrar soluciones prácticas, ¿no? Y si se dan cuenta, también resalto la palabra creativa, ¿no? Como una capacidad humana. Se preguntarán por qué. Porque, claro, ahorita agarras y le dices a ChatGPT, hazme una pintura como Picasso, ¿no? Y te saca algo así locazo y te dice, ah, qué creativo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el ChatGPT puede hacer eso? Puede hacer eso en la medida de que ya existió un Picasso. Ese Picasso ya existió y con eso entrenamos el modelo y por eso puede replicar patrones parecidos, ¿no? Pero la capacidad humana de ser creativos realmente, de crear algo que no existe y que para los humanos sea de valor, esa es una capacidad realmente humana, ¿no? Sí, entonces hasta ahí vamos las primeras 6 competencias. Vamos a hacer un stop aquí y vamos a conversar sobre cómo lo escuchan, Carlos, Janet, qué preguntas hay, qué reflexiones tienen hasta aquí. A ver, yo empiezo. Por un lado me hago la pregunta si de repente nos estamos estresando mucho en el futuro, ¿no? No estamos viviendo el presente y un poco disfrutando de lo que está ocurriendo, de todos los beneficios que estamos recibiendo gracias al gran avance de la tecnología, ¿no? Como que Totalmente. estamos estresados por lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es un gran punto, ¿ya? Porque ponte en el mismo reporte
de World Economic Forum, claro, habla de que la mayoría de de los trabajos como los conocemos o desaparecen o evolucionan, pero también habla de que hay un gran porcentaje de empleos nuevos, ¿no? Que aparecen a partir de esto. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué andamos tan estresados por lo que va a pasar? Ujú. ¿No? O sea, sí es importante aprender de lo nuevo, de todo lo que va surgiendo, ir experimentando, ¿no? Y me imagino que va a llegar el futuro con todo ese nivel de agilidad y de transformación que se va a dar, ¿no? Pero nosotros podemos estar en esa ola aprendiendo y, y viendo los resultados, ¿no? No estando desde la postura de que me voy a quedar sin trabajo o no voy a Exacto. poder resolverlo, ¿no? Sino que, como comentabas hace un rato, creo que es importante desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? El poder resolver los problemas conversando o analizando de cuál es el mejor camino para decidir qué hacer, ¿no? El socializar, ¿no? El tener fuerte esas capacidades blandas y críticas, ¿no? Antes de meternos en lo técnico, ¿no? O en aprender esas tecnologías que nos asustan, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahí escucho dos cosas, ¿no? Uno, que enfocarnos también en lo que ya tenemos, ¿no? Y claramente hay competencias blandas, que yo considero que mal catalogadas blandas porque tal vez son las más difíciles en adquirir, digamos. Creo que es mucho más fácil llevar un curso de algo técnico que puedes replicar, pero las competencias blandas, esas que te permiten colaborar, escuchar, pensar en colectivo, etcétera, tal vez son las que son más largos en desarrollar y son esas que podemos desarrollar ya, ¿no? Que no tenemos que esperar al futuro, lo que fuera, y que son Ujú. relevantes ya, no en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, clarísimo. Y dos, segunda reflexión, que tu actitud frente a esto, para mí es un reflejo de antifragilidad, ¿no? O sea, es esa capacidad de ver las cosas y los desafíos como oportunidad, más que simplemente verlo como algo negativo que pueda pasar. Sí, Ujú. definitivamente, ¿no? Sí, con ganas, obviamente, de aprender, de ver qué es lo que me gusta, ¿no? ¿Dónde me voy a subir o qué competencias me gustaría desarrollar, ¿no? Claro, siempre pensando en cómo voy a aportar o cómo me voy a mover en el mundo de las personas con esas habilidades que quiero seguir ganando, ¿no? Más que en lo técnico, no sé, en las cosas que de repente ahorita me cuestan, ¿no? Pero Correcto, que sé que tarde o temprano voy a desarrollar para seguir moviéndome en mi mundo profesional, ¿no? totalmente. Muchas gracias, Janet. Carlos. Sí, bueno, a mí durante la exposición de estas eh, primeras competencias, las escuchaba y habían dos grandes preguntas que me venían a la mente, ¿ya? La primera es, eh, no sé si era una pregunta o una reflexión, pero qué tan lejos está la educación tradicional de poder cultivar este tipo de competencias en todos los niveles educativos? O sea, en realidad es que creo yo que hay una brecha. Es más, bueno, ahora yo también estoy haciendo cierta formación y creo que parte de esa formación busca inculcar estas competencias de alguna manera, pero no es como que sea un enfoque pues muy grande el que le den para competencias tan relevantes, ¿no? Eso es lo primero. O sea, ¿cuál es la verdadera brecha? ¿Cuál es la brecha? ¿De qué tamaño realmente es? ¿No? Me gustaría ahondar un poco más y ver la forma de calcularla. ¿Y por qué para mí es importante calcularla? Porque luego me surge la otra pregunta y es, ¿qué puedo hacer yo para contribuir en una sociedad que acelere el cierre de esta brecha lo suficientemente pronto como para que la gran
cantidad de personas, o al menos de mi comunidad, y esperaría que todo el mundo, pero comenzando por lo más cercano a mí, tal vez mi país, eh, pueda aprovechar, ¿no? Entonces, me hago dos preguntas, de qué tan grande realmente es la brecha, porque la siento, la vivo, y luego qué puedo hacer yo, ¿no? Para poder cerrar, ¿no? Es como que las dos cosas que se vienen a mí. Qué genial tu reflexión. De hecho, esas dos preguntas para mí son las que me termino haciendo, ¿no? Y porque creo que para poder hacer esa primera de poder sensear dónde estamos y poder hacer un autoassessment, siquiera personal, para comenzar, hay que definir cuáles son esas, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias, ¿no? Para a partir de eso de decir, ok, yo al menos yo, Diego Gil, estoy aquí y tengo que estar acá, digamos, ¿no? Y por eso, después de haber formulado este modelo de 6 competencias, el siguiente paso es como crear este auto-assessment, ¿no? En esta primera instancia, claro, va a ser un proceso más como individual de cada uno de reflexión de dónde está parado y dónde quiere estar, ¿no? Pero claramente si ya lo llevamos a un nivel de educativo, ¿no? O país, claro, esa es la pregunta que las universidades, que los colegios se tendrían que estar pensando hacer ahorita, ¿no? Y cómo reformulan, digamos, todas las restricciones que a veces a los colegios que por más buena intención que puedan tener, están igual regidos por a nivel de Estado como lo que tiene que cumplir cualquier colegio, ¿no? Entonces, en mucha premisa hay que, incluso a ese nivel de educativo que setea las reglas para los colegios, como pensar que hay que afinar ahí, inclusive, ¿no? Sí. Eh, y lo segundo, que mencionas de qué me quiero hacer cargo, este espacio es eso de lo que me quiero hacer cargo, ¿no? No quiero que ese conocimiento quede solo para mí, para beneficio de mi hija y los que tengo cerca. Quisiera que sea para todas las personas que estén dispuestas a colaborar en ese propósito, ¿no? Yo voy a hacer de mi parte, digamos, para, como desde mi emprendimiento, digamos, a los que quieran como desarrollar esas competencias, ofrecer esa propuesta de valor. Pero estoy seguro, y por eso es que, no sé si habrán notado, ahí he puesto como copyleft estas competencias que estoy mencionando, porque mi intención es que, o sea, más allá de que va a haber un servicio por formar, etcétera, y por eso, como cualquier emprendimiento se pueda ganar, etcétera, el modelo quisiera que sea libre. Quisiera libre para que cualquier persona que quiera reutilizarlo, para explorarlo, para expandirlo, para poder desarrollar, esta brecha que tenemos y dos, comenzando por casa, ¿no? Por Latinoamérica, en Perú, ¿no? Creo que eso es lo que se requiere, ¿no? Poder colaborar y estar dispuestos a ayudarnos en ese camino. Buenas. Vale, Buenísimo. vamos a, vamos a continuar con las siguientes competencias y esas son las colectivas y organizacionales. Entonces, ¿cuáles son estas competencias colectivas? Como mencionabas, claro, nosotros ya tenemos competencias individuales, pero hay esas que cuando hay desafíos complejos, por sobre todo esos que tenemos que colaborar con dos o más personas, a un equipo mucho más grande para poder sacarlas adelante, entran en relevancia, ¿no? La primera es la de poder relacionarnos con otros. ¿Qué significa eso en concreto? Poder colaborar efectivamente, poder escucharnos efectivamente, poder comunicarnos efectivamente para co-crear soluciones, ¿no? Pero más allá de poder tener todos esos skills de facilitación, de comunicación, que podemos llamarles, también hay un beneficio en poder entablar relaciones genuinas con otros, ¿no? Hay algo que el Gen AI y las máquinas no van a poder reemplazar, ¿no? Que es el contacto humano, la presencia humana, el tener a otros en un propósito más grande, digamos, ¿no? Que compartimos en común. Entonces, esa capacidad de establecer relaciones, redes con otros, de valor en el tiempo, son esas que nos permiten, solucionar problemas mucho más grandes, ¿no? Eh,
esas redes, esas relaciones justamente son esas que pueden establecer espacios de confianza, de seguridad psicológica, que habilitan, a final de cuentas, mejor colaboración en el largo plazo. De ahí hay dos que notarán, los títulos son los que he resaltado en negrita, ¿no? Ambas están mencionadas en el mismo estudio del MIT. Liderazgo e inteligencia emocional son dos competencias que son puramente humanas, ¿no? El liderazgo es la capacidad de inspirar a otros, de movilizar a otros en un propósito común. En las incompetencias individuales hablamos de inner compass, es esa brújula interna. Después hablábamos de la orientación a largo plazo, donde puedes articular esa visión y concretarla, decirlo en concreto. Pero la capacidad de liderazgo no es solamente de poder construir una visión, sino inspirar a otros a movilizarse en esa dirección, de compartir ese propósito, de alinear objetivos, coordinar esfuerzos. Pero el liderazgo no es solamente eso, ¿no? De sacar adelante un objetivo, sino también de desarrollar al talento, a desarrollar a otros líderes, ¿no? Y de crear las condiciones para su crecimiento. Eso es el liderazgo. La inteligencia emocional, claramente tiene que ver con una capacidad individual, podríamos decir, entonces como que medio se mezcla, porque es una capacidad que interna tenemos que desarrollar, pero ¿por qué la ponemos en colectiva? Porque hace sentido recién cuando colaboramos con otros. La inteligencia emocional hace sentido en la medida de que podamos accionar y relacionarnos con otros de forma efectiva. Y claro, cuando entra a tallar, justamente cuando colaboramos con otros y nos encontramos con perspectivas opuestas o diferentes a las nuestras, es cuando se gatillan nuestros como triggers, digamos, ¿no? Alguien que piense distinto nos va a gatillar a estar como reactivos, no querer escucharlo, etcétera. Y es ese momento precisamente cuando tenemos que estar mucho más conscientes de eso que nos pasa, de estar mucho más conscientes de qué emoción está gatillando mi accionar en ese instante, ¿no? Y de si eso me está sirviendo en ese momento, ¿no? La capacidad de inteligencia emocional es ser consciente de en qué emoción estoy en cada momento y decidir qué tipo de emoción me es más útil para ese instante, para ese momento, ¿no? Esa capacidad de empatía, de poder como entender también incluso en qué emoción está la otra persona. La empatía también está resaltada como una competencia puramente humana. Hasta ahí son las competencias colectivas. Vamos con las competencias organizacionales. Estas de aquí decíamos que sumadas a las individuales, a las colectivas, son esas que nos pueden ayudar a acelerar como la captura de valor a nivel organizacional en entornos claramente complejos, ¿no? La capacidad tech-savvy es esa habilidad de entender, seleccionar, usar la tecnología, ¿no? Herramientas digitales, data, AI, para mejorar procesos, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, es mejorar procesos, decisiones, productividad en las compañías donde estamos y cómo podemos usar la tecnología a la disposición para poder hacerlo, ¿no? Interpretando los resultados que eso tiene, con juicio, siendo conscientes de sus límites, sus riesgos y el impacto en las personas, ¿no? Entonces, claramente, la competencia tecnológica, es súper relevante. Esto claramente no es nuevo, ¿no? Creo que todos sabemos que cualquier líder, tiene que tener como conciencia de cómo puede apalancarse la tecnología para lograr sus resultados. La siguiente es pensamiento sistémico. Al inicio mencionábamos esto. Mientras más complejo es un entorno o un sistema que estemos analizando, más difícil de poder accionar es porque es más difícil de entender cómo se va a comportar un sistema, ¿no? En un sistema complejo, lo que pasa es que es muy difícil de predecir o es poco intuitivo entender por qué el sistema se está comportando como se comporta, ¿no? Entonces, justamente para poder ser capaz de accionar en un entorno complejo, tenemos que aprender a entender cómo se entienden los sistemas complejos, ¿no? Hay una ciencia alrededor de esto
ya tiene más de 80 años, ¿no? De hecho, en el MIT existe desde los 50 la disciplina de System Dynamics, ¿no? Pero hay toda una rama de ciencia alrededor de pensamiento sistémico, que es una ciencia que se ha encargado de entender los sistemas adaptativos complejos, ¿no? Poder entender cómo podemos mapearlos, entender las relaciones de los actores que están dentro de un sistema, entender los patrones de comportamiento, sabiendo de que por más que todo sistema es diferente que otro, entender que hay patrones, ¿no? Por cómo están diseñados esos sistemas. Y el poder entender eso nos permite tener más posibilidad de accionar con mejores hipótesis al intervenir estos sistemas y accionarlo de forma de que podemos como validar nuestras hipótesis y seguir mejorando nuestro propio entendimiento del sistema. Eso, a final de cuentas, nos habilita a entender mejores acciones que tengan mucha mejor palanca de poder influenciar en intervenir un sistema para que cambie su comportamiento a como esperamos, ¿no? Y mientras más entendamos de pensamiento sistémico, la siguiente competencia se vuelve más relevante también, porque mientras entendamos que todo sistema se comporta como se comporta porque es parte de un sistema más grande. Por ejemplo, una persona se comporta como se comporta dependiendo el contexto del equipo donde está. Y ese equipo genera un resultado, un comportamiento dependiendo del área donde esté. Y esa área se comporta como se comporta dependiendo de la organización donde esté. Y esa organización lo mismo a nivel de sectores, a nivel de sociedad, a nivel país, etcétera, ¿no? Entonces, todo comportamiento, ningún comportamiento está aislado. Todo esto que pasa en algún lado del mundo nos afecta también, siempre. Todo está interconectado, todos los sistemas están interconectados. No es fácil ver su relación, porque mientras más complejo es un sistema, más difícil de notar el impacto inmediato en ellos, pero todo está correlacionado. Y por ende, el desafío organizacional de sacar adelante resultados para las empresas también tiene que ser ese que entienda el impacto de ese éxito organizacional, empresarial, para el entorno más grande del que somos parte, que es el ambiente, ¿no? Entonces, mientras más entendamos cada vez cómo los sistemas interactuamos entre nosotros mismos, más capaces vamos a poder ser de tomar decisiones en el día a día que sean sostenibles, no solamente para el negocio, pero sino para el mundo, en otras palabras, para la sociedad, para las futuras generaciones, ¿no? Si lo vemos más en el largo plazo. Incluso eso no está en contraposición de los resultados organizacionales, si lo vemos en el largo plazo, ¿no? Ese es Environmental Awareness. Y bueno, con eso hemos explorado los últimos 6. Y como decía Carlos, ¿no? ¿Qué reflexión eso nos lleva a qué podemos hacer nosotros, ¿no? Yo creo que hay 3 ámbitos de acción para poder habilitar a las próximas generaciones. Uno es en casa, digamos, ¿no? Yo tengo una hija de 3 años y creo que todos los que somos padres podemos entender esto, ¿no? Siempre queremos lo mejor para ellos, para su futura generación. Yo personalmente pienso hasta en sus propios hijos, ¿no? O sea, hasta ese nivel, ¿no? Y, y claro, en casa es el primer lugar donde las personas aprenden, ¿no? Entonces, hablemos en términos que hagan cercanos la complejidad, normalicemos la curiosidad, aprendamos de los errores, ¿no? Permitamos eso, porque final de cuentas, si no la aprenden en este primer lugar, que es su primera escuela, va a ser mucho más difícil que luego lo aprendan en el colegio, en la universidad, ¿no? Al respecto a la inteligencia emocional, este es el primer lugar donde tenemos que aprender a hablar de cómo nos sentimos, cómo le estamos pasando, poder gestionar nuestras emociones. A nivel de educación, como decíamos, claramente tenemos que empujar a los colegios, a las universidades para ir más allá del contenido. Estamos hablando de que debemos enfocar en cómo la gente aprende más que en qué aprende, ¿no?
y que puedan aprender de forma temprana a pensar sistémicamente, a entender la complejidad que hay en las interacciones de cualquier sistema que estén colaborando. Más allá de simplemente evaluarlos de forma individual a los chicos, enfocarse a que aprendan a colaborar, porque eso es la capacidad más grande que van a necesitar cuando sean grandes, ¿no? El éxito empresarial, final de cuentas, trata de cómo podemos, como personas, colaborar en un propósito más grande, que es el de la organización, el del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que desarrollar capacidad de colaborar con otros. A eso nos deberíamos enfocar, a educar a los niños, ¿no? A cómo desarrollan esas habilidades para poder comunicarse, escucharse activamente. Y a nivel de las organizaciones, creo que todos los que nos hayan seguido en el webinar, ustedes mismos, ¿no? Son personas o somos personas que estamos donde estamos porque pensamos de forma distinta, ¿no? Para comenzar. Y en ese sentido, tener esa perspectiva diferente, creo que también viene con una responsabilidad, que es ese de ayudar a las organizaciones, a las compañías donde estamos a a rediseñarse, digamos, ¿no? A pensar también en cómo podemos construir estas competencias, como decía Janet, no para el futuro, sino para hoy, ¿no? Para aprovecharlas hoy, ¿no? Que nos permitan tomar mejores decisiones, innovar y contribuir a un mejor futuro. Sí, entonces esa es la sesión de hoy día. Vamos a hacer la reflexión de cierre con Janet y Carlos sobre estas últimas 6 competencias y en general del modelo. Yo creo que hoy en día el reto de generar curiosidad, el estar presentes, el escuchar, ¿no? El ser empático con el otro, sobre todo en las edades tempranas, se está volviendo más compleja, ¿no? Porque andamos muy pendientes del celular, ¿no? De los videojuegos, ¿no? De la tecnología, ¿no? Que esas capacidades que necesitamos, pues siento que se están perdiendo, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo hacemos para retroceder, ¿no? En esas facilidades que se ha puesto a nivel de los niños y de los jóvenes, ¿no? Para poder, po- poder estar, como decir, en proyección con esas habilidades que necesitamos, ¿no? Que son las que nos has mostrado en la charla de hoy, ¿no? Esa es un ujú, poco la pregunta que me hago viendo un poco lo que ocurre, ¿no? Con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, ¿no? Que siento que ya la interacción no es tan cercana, ¿no? Siento que sí, como que nos hemos enfriado como seres humanos, como seres que sentimos, ¿no? Y no sé si eso tenga retroceso. mm, mm, mm. Qué buena reflexión, sí, totalmente, ¿no? La fácil siempre es dejar al niñito con el celular o con la tablet y tal, y está súper demostrado por los pediatras que eso hace justamente que demore más en hablar para comenzar, digamos, ¿no? Si todavía no habla, o más tasas o de TDAH o de algún nivel de, de algo en esa medida, digamos, ¿no? Que a veces está mal catalogada porque simplemente es que el aparato, digamos, le retrasó ese desarrollo, ¿no? Ujú. Sí, Sí, totalmente. creo que nos estamos volviendo seres más pasivos que activos, ¿no? Mm, Activos en el sentido desde muy chicos ser creativos, ¿no? Construyendo cosas, ¿no? Tener más habilidades que las que ahora veo, ¿no? mm, Estábamos, o sea, en nuestra
En nuestra generación era, no sé, pues hacer habilidades manuales, tener tiempo para estudiar las cosas que te gustaban, ¿no? Para hacer deporte, para hacer múltiples cosas, ¿no? Ahora como que siento que todo está centrado o en el celular o en la computadora, ¿no? Y totalmente. Entonces, un gran desafío para repensar, como decíamos, eso que nos queremos hacer cargo en los diferentes entornos donde estamos para revertirlo, comenzar a revertirlo. Carlos. Sí. Em, Cuando comenzaste a hablar sobre las competencias que son más colectivas, organizacionales, bueno, tienen ese enfoque, ¿no? Lo primero que me cuestionaba es, ¿será que primero debo dominar las primeras competencias para poder dominar estas? O sea, ¿había algún tipo de correlación? No. No lo sé. Eh, Era como, saltaba a mí, ¿no? Ujú, ujú. Esa pregunta, ¿no? Y lo otro es que este tipo de competencias, al igual que las otras, pero creo que incluso más, al menos es mi punto de vista, o sea, requieren una iniciativa y la decisión de querer abordarlo, ¿no? Ajá. Ahora, esto es particularmente un poco más complicado porque no sé si todos están o todos estamos dispuestos a decidir hacer eso. Pese a ello, es importante, creo yo, ser conscientes, ¿no? De que si es que no se abordan o no se toman estas decisiones a priori, pues los resultados a futuro no van a ser tan exitosos. Y luego ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia atrás uno mismo. La verdad es que me quedo con muchas preguntas internas. Voy a revisar toda esta información nuevamente y seguramente te escribiré por la interna como suelo hacer. Conversaremos, pero mi reflexión final es que me llevo preguntas varias y eso me agrada. Me agrada el irme con esas preguntas. Buenísimo. Sí, yo les agradezco harto, Janet y Carlos, por compartir ese espacio, para tener como este espacio de conversar, de charlar y reflexionar al respecto. Como decía Carlos hace un rato, respecto a qué es eso que me quiero hacer cargo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este modelo quiero que sea libre en el sentido de que cualquiera que quiera expandirlo pueda replicarlo, extenderlo, como quieran. En la charla que voy a compartir están los links a los research que se han utilizado. Y también quiero, como parte de mi emprendimiento, socializar que este autoassessment que voy a hacer disponible de forma gratuita puede quedar ahí, o sea, para una reflexión personal, pero como hemos visto, la gente aprende más con otros, digamos, ¿no? Sobre todo a ver sus puntos ciegos, a desarrollarlos. Tenemos que tener esa capacidad de colaborar y pedir feedback, etcétera. Entonces, lo que también estoy lanzando es estas sesiones de one-on-one, donde el punto de partida va a ser justamente su propio radar, digamos, ¿no? Donde a partir del autoassessment que pueden hacer de forma gratuita, tengan su radar de decir, ok, acá es donde estoy parado y estas son las competencias con las que quiero comenzar, ¿no? Y quisiera ayuda para eso, ¿no? Entonces, justamente voy a comenzar a ofrecer sesiones de one-on-one disponible para el que quiera abordarlas, y el punto de partida va a ser ¿no? El autoassessment, como, porque al final de cuentas, en estos últimos años, en estos últimos 10 años, lo que me he dado cuenta que es tal vez como lo que más me he enfocado y lo que más me ha llenado en la vida profesional tiene que ver con eso, ¿no? Con desarrollar a otras personas, con construir capacidades en otros y ver cómo eso tiene resultado en el impacto que ellos tienen también para otros, ¿no? Y cómo ellos comienzan también a desarrollar otros en consecuencia. Eso es personalmente tal vez lo que más me llena, a nivel personal, y no quisiera que eso sea restringido a una sola, un solo espacio laboral, ¿no? Creo que eso puede ser de beneficio en general para cualquier persona, porque
para mí agilidad es una excusa, ¿no? La agilidad es una excusa para ponernos a pensar en cómo podemos colaborar y resolver problemas más grandes de forma efectiva, ¿no? Y para eso, final de cuentas, necesitamos escucharnos más, necesitamos colaborar mejor, entendernos mejor. Y esto es la base de todo, ¿no? Esas competencias puramente humanas, final de cuentas. Y dos, cómo podemos aprender a navegar la complejidad, ¿no? Que final de cuentas va a ser una constante en los desafíos venideros, ¿no? Entonces, esa es la invitación, esa es la oferta que hago a todos los que estén como en las redes. Basta con que me escriban como, Diego, estoy aquí, quisiera que me alcances el autoassessment y les vamos a hacer llegar el autoassessment, ¿sí? Y claramente a Janet y Carlos saliendo de esta sesión se los voy a alcanzar. Listo. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Gracias. Chao.